buenos días, muchísimas bendiciones y bienvenidas una vez más a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde cada viernes buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo que encontramos en la palabra de Dios. Mi nombre es Yamel Romero y hoy retornamos a nuestro postulado de la mujer verdadera. Teníamos unos meses en pausa y bueno, ya regresamos. Y para esto me acompaña la hermana Patricia de Saladín. Patricia, ¿cómo estás? Hola, muy contenta, Yamel, de estar hoy aquí contigo y con la audiencia de Bueno, Arraigadas cada viernes. sí, es una audiencia muy especial, siempre están activas y les damos muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Bueno, si no sabes de lo que estamos hablando, que vamos a hablar del manifiesto de la mujer verdadera, del postulado número 12 y estás un poquito confundida, si es tu primera vez aquí, tenemos los otros 11 postulados aquí colgados en nuestra página de YouTube y también en nuestra página web. Y si escuchas este concepto por primera vez, Patricia, quiero que por favor nos diga qué es el manifiesto de la mujer verdadera, qué es esto. Bueno, si tú que nos escuchas has estado en alguna de las conferencias Mujer Verdadera, te darás cuenta que al final siempre se lee un manifiesto. El manifiesto acompaña al movimiento Mujer Verdadera y es un documento que contiene una declaración personal, pero también grupal, colectiva, sobre lo que creemos de acuerdo a lo que dice la Escritura, especialmente diseñado para nosotras como mujeres, con el fin de que Jesucristo sea exaltado en nuestras vidas. Eso resume Así es. lo que es el manifiesto de la mujer verdadera. Sí, y si has asistido también a las conferencias, quizás hasta lo has firmado, Uh-huh. y lo podemos también firmar en la página web. Bueno, hoy vamos a empezar con este postulado número 12, que nos habla de sumisión. Y esta sumisión, tanto en la iglesia como en el hogar, pero que es una sumisión al Señor, ¿verdad? Esencialmente. Pero entonces, Patricia, entrando de lleno, te quiero preguntar cómo debemos interpretar este concepto de sumisión en relación, o sea, al liderazgo masculino en la iglesia y en el hogar, y cómo esto luce en nuestra vida diaria como mujeres. Sí, a mí siempre cuando tocamos un tema tan especial, vamos a decir, y hasta espinoso, y como decíamos que estamos retomando todo esto del manifiesto, yo quiero irme un poco atrás, porque si entramos de lleno y alguien se está conectando hoy por primera vez, dirá, wow, ¿y qué es esto de la sumisión en el hogar, en la iglesia, al liderazgo masculino, humildad? Es bueno saber que el concepto de sumisión no se aplica únicamente a las mujeres y al liderazgo en el Uh-huh. hogar y en la iglesia. Efesios capítulo 5 en el versículo 21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y entonces lo curioso que la Uh-huh. Biblia originalmente no estaba dividida como nosotros la tenemos dividida, con subtítulos y por secciones, pero entonces a partir de ahí dice Cristo y la iglesia, un modelo para el hogar. Pero antes de eso vemos que la sumisión es un concepto que abarca, que es más amplio. Nosotros seguimos y servimos a un Dios de orden y Dios estableció orden. Y para que exista orden donde hay tantos seres humanos diferentes y tantas instituciones, tiene que existir Uh-huh. autoridad y sumisión en la escuela, en el gobierno, las autoridades civiles, la policía, los maestros, tú vas al médico y tú te sometes, vamos a decir, a la autoridad de ese profesional donde tú vas. O sea que es mucho más amplio. Lo que pasa es que el postulado que nos toca hoy se refiere a nosotras especialmente como Uh-huh. mujeres. Y ahí también a mí me gusta ir atrás. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó, la base para mí de todo esto y de nosotros como seres humanos se encuentra en Génesis 1, 2 y 3. Pero en Génesis 1, cuando Dios nos creó hombre y mujer, varón y hembra. Y dice muy claro, nos creó a su imagen, a su semejanza. Entonces, en esa creación, Él nos hizo iguales en valor y dignidad. Y Yamel, ahí cada palabra es importante. Uh-huh. Iguales en valor y dignidad, pero con roles y funciones diferentes.
Cuando Dios crea primero al hombre. Le da instrucciones, lo coloca en el huerto, el hombre pone nombre a los animales, sucede toda una serie de cosas y luego es Dios mismo que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Le voy a hacer una ayuda igual a él, pero diferente. Entonces, en ese orden y de manera muy clara, la palabra de Dios específicamente hace diferencia en el hogar y en la iglesia, de cómo el hombre es cabeza de la mujer en el hogar, el esposo es cabeza de la esposa. Lo que eso quiere decir es que tiene el liderazgo y todo eso yo me imagino que lo vamos a explicar más adelante. Y en la iglesia por igual, son dos esferas que la palabra de Dios es muy clara, donde hay un liderazgo y una sujeción, y aquí en estas dos esferas el hombre es el líder y la mujer está sujeta en humildad a ese liderazgo. Sí, y bueno, creo que es importante lo que tú mencionaste al principio, de que todos nos sometemos a alguien y el Señor nos invita a someternos, pero hoy estamos hablando específicamente del llamado que nos hace Dios a nosotras las mujeres. Lo especificamos en el manifiesto, ¿verdad? Uh-huh. Pero para ampliar un poquito más este concepto, tenemos un video donde tú misma, Patricia, apareces explicando, diciendo el postulado y también explicándolo un poquito para que las hermanas puedan verlo y seguir aprendiendo acerca de esto. Vamos a verlo. Cuando respondemos humildemente al liderazgo masculino en el hogar y en la iglesia, demostramos una noble sumisión a la autoridad, que refleja la sumisión de Cristo a la autoridad de Dios, su Padre. Todos estamos llamados a ser humildes y a someternos unos a otros como cristianos. Cristo nos invita a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Como mujeres cristianas debemos manifestar esa humildad, abrazando el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando me someto a la autoridad puesta por Dios, me estoy sometiendo a Dios mismo. Cuando me someto a mi cónyuge, me estoy sometiendo al Dios que me dio mi cónyuge. Y cuando me someto a mis padres en el hogar, estoy sometiéndome al Dios que me dio esos padres y me colocó en esa familia. Si me someto a mis pastores como la autoridad en la iglesia, me estoy sometiendo a Dios, quien los puso para pastorear la iglesia de Dios. En cada esfera, la sumisión lucirá diferente. Como esposa de una forma, como hija o como miembro de la familia de Dios. Pero el espíritu es el mismo, uno de humildad que reconoce la autoridad de Dios y que confía en Él, cediéndole el gobierno y las riendas de nuestras vidas con una actitud de autonegación y humildad, al ceder muchas veces lo que considero que son mis derechos para obedecer y glorificar a Dios. Nuestro modelo de sumisión es el Señor Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, tomó forma de siervo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo voluntariamente puso su vida, está sujeto al Padre. Y en su momento más difícil pidió al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Nosotras voluntariamente debemos someternos a la autoridad puesta por Dios en la esfera donde nos desenvolvamos. Y Él mismo nos guiará a través de su Espíritu a hacer su voluntad. Nosotras llevamos la imagen de Dios como mujeres y tenemos el privilegio de imitar y reflejar a Cristo cuando nos vestimos de humildad y nos sometemos tanto en el hogar como en la iglesia. Dos esferas claramente establecidas en la palabra de Dios.
Patricia, y bueno, ¿cuál entonces es el significado de la sumisión de Cristo a la autoridad de Dios? ¿Y por qué se relaciona con nuestra sumisión como mujeres al liderazgo masculino? Bueno, ¿te acuerdas que estábamos hablando de Génesis y que yo comencé diciendo que todo comenzaba con esa imagen? El Señor, Dios nos salva. Como mujeres cristianas, nosotras somos redimidas. Y la meta, Yamel, ¿cuál es la meta de nuestra salvación? ¿Llevarnos con un ticket al cielo? No, Dios hace una obra. ¿Y cuál es esa obra? Si yo te dijera, ¿cuál es la obra que constantemente Dios está haciendo en nosotras para llevarnos a qué? Santificarnos, hacernos más a la imagen de Cristo. Exactamente. Santificarnos y hacernos conforme a esa imagen que originalmente nos creó, y es la imagen del Hijo. O sea, nosotros sabemos que es la imagen del Hijo porque la Escritura se encarga de decirlo. Por ejemplo, en 2 Corintios 3:18, que es un versículo que me encanta, dice que nosotras somos transformadas de gloria en gloria, contemplando esa imagen como en un espejo, a la imagen de Cristo, a la imagen del Hijo. Entonces, ¿por qué la imagen del Hijo? Porque en Génesis 1 es la Trinidad presente que crea. Y es la Trinidad presente que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, cuando Dios envía a su Hijo a la tierra ya en el cumplimiento del tiempo, se encarga de demostrarnos exactamente cómo luce en una relación esa sumisión perfecta. Cristo siendo igual a Dios, siendo Dios mismo en la eternidad, dice él que él vino a hacer su voluntad, que él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Fíjate que aun cuando el Señor se bautiza, que él viene donde Juan y Juan le dice, no, yo no te puedo bautizar. ¿Cómo tú vienes a mí? Y Cristo le dice, Juan, es necesario que yo cumpla toda justicia, o sea, que yo obedezca hasta lo más mínimo. Y ahí se abren los cielos y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Cristo es la representación perfecta de esa sumisión voluntaria de corazón a una autoridad con un igual, porque el Padre y Él son Dios igualmente, un Dios trino, un Dios único que existe en 3 personas, que subsiste en 3 personas. Entonces, esa es la imagen, por eso es que está relacionado a Cristo, porque nosotras entonces como mujeres tenemos el gran privilegio de reflejar esa imagen del Hijo. O sea, Dios nos brinda la oportunidad en nuestros matrimonios de manera muy especial y en la iglesia de mostrar esa imagen, de crecer en esa imagen. Y eso es un privilegio que se nos concede como mujeres, del cual por toda la influencia que tenemos muchas veces y por nuestro pecado, ¿verdad? Que entró en Génesis 3, por eso que yo digo Génesis 1, 2 y 3, nosotras nos resistimos, pero es la imagen del Hijo. Así es. Y esa actitud, ¿verdad?, que hubo en Cristo, que es lo que nosotras debemos emular. Y Patricia, ¿cómo entonces nosotras podemos practicar la sumisión de manera humilde como Cristo? Es un estándar bastante alto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo podemos hacer humildemente, de manera respetuosa, tanto en el ámbito familiar como en la iglesia? Y hermana, esto lo estamos hablando como, wow, como sí, muy conceptual, pero es muy difícil. Sí. Y es un proceso que vamos a llevar mientras estemos en este cuerpo caído, porque verdaderamente el pecado fue que vino a distorsionar todas las cosas. Así es. Así es, y es difícil y yo sé, porque cada una de nosotras lo vive a diario, que también nosotras somos pecadoras, nos resistimos al mandato muchas veces, porque no solamente hemos comprado todo lo que nos brinda el mundo, sino que tenemos ese deseo de ser independientes, autosuficientes. Y yo siempre digo que eso va a ser, Yamel, hasta que estemos en la presencia del Señor, porque en Génesis 3, la sentencia contra la mujer fue, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En pocas palabras, tú vas a querer controlar tu marido en el ámbito del hogar.
Y eso se extiende a todos los ámbitos. Tú vas a querer controlar y él se va a enseñorear. O sea que cuando Eduardo me dice, tú estás controlando, tú eres controladora, yo le digo, sí, todas las mujeres somos controladoras, algunas más que otras, pero en realidad todas queremos controlar, y el desear controlar, manipular, es opuesto a la sumisión. Entonces, por eso es que se requiere mucho esa manera humilde. Y el pasaje por excelencia, tú lo mencionaste ahorita, es Filipenses capítulo 2. O sea, cuando Pablo le dice a los filipenses, mire, hayan ustedes, y nos dice a nosotras, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vemos el mayor ejemplo de humildad, como tú dices, que él, teniendo la adoración de los ángeles en el cielo, se despoja, desciende y obedece. Pero tú sabes que los versículos anteriores a esa parte que yo citaba, a mí también me impactan, porque esa sumisión y esa obediencia se vieron en que él estimó a los demás como superiores a él mismo, como dicen a los versículos anteriores, y él no buscó lo suyo propio, sino los de los demás. Porque a veces nosotros sabemos que los evangelios, Cristo dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces nosotras queremos ser humildes, anhelamos parecernos a Cristo, pero muchas veces nos nace, o casi todas las veces, nos nace ese orgullo de querer hacer las cosas a mi manera, de hacerlo como yo creo. Pero cuando entonces, ahí en Filipenses, ponemos en práctica el querer buscar lo de los otros y no lo mío, o el querer estimar lo que al otro como más importante que a mí. Entonces, si yo aplico eso en mi hogar y en la iglesia, yo voy a decir, wow, mira, en la iglesia yo estoy ahí sujeta a los pastores, y eso vamos a hablarlo. Y en el ámbito familiar yo estoy sujeta a mi esposo, debo obedecer siempre que no sea algo pecaminoso, y sé que haciéndolo a él más importante, o sea, yo lo voy a poner en primer lugar, yo voy a buscar sus intereses primero que los míos, y eso es una ayuda que nos da Filipenses de cómo eso se puede practicar de una manera humilde y respetuosa, porque nosotros muchas veces también, Yamel, en la familiaridad de una relación donde ya no somos más dos sino uno, olvidamos los límites y nos tratamos de ahí a ahí. Y eso no es malo, porque hay una confianza. Mira, yo decía en estos días, nosotros, Eduardo y yo, vamos a cumplir 44 años de casados. Llega un momento que esa familiaridad te hace olvidar que él es la autoridad, que él es la cabeza, y que mi llamado como esposa es a someterme. Y la palabra de Dios está muy clara en relación a eso. Hay muchos textos que no sé si los vamos a citar ahora o si los citamos más adelante, pero es muy importante que veamos que es la palabra de Dios que dice eso. No somos nosotras aquí que nos lo estamos, ¿verdad?, como inventando y reforzando. Bueno, y realmente nosotros vivimos en un mundo que ha distorsionado estos roles, y es difícil para nosotras como mujeres, sobre todo por lo que tú decías, nuestro deseo de controlar. Es muy difícil nosotras rendirnos a ese llamado que nos hace la palabra de Dios, pero es consecuencia de nuestra naturaleza caída, de lo que pasó en el Edén y lo que heredamos de Eva, y tenemos ese pecado y tenemos ese deseo siempre de controlar. Al igual el hombre también tiene el deseo de también quizá imponer su autoridad de manera autoritaria o pecaminosa, o quizás no hacerlo, que también es un pecado, no ejercer la autoridad que Dios le dio. Pero el mundo que vivimos es un mundo que ha distorsionado estos roles, ha distorsionado el concepto de lo que es la sumisión y lo pone como algo que es denigrante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar la presión del mundo en que vivimos con su distorsión de lo que ellos entienden que debe ser la igualdad, lo que es el respeto mutuo entre hombres y mujeres,
y cómo el mundo ve la sumisión bíblica, que realmente lo ven como algo denigrante, lo ven como algo ridículo, o quizás lo ven como algo que no es ni siquiera digno de un Dios amoroso. Sí, y tú sabes que eso, a mí me encanta un versículo que Pablo dice, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes sean desviadas de su sincera devoción a Cristo. Uh-huh. Y eso es lo que sucede. Pero la palabra de Dios da el remedio, porque mira, yo puedo intentar hacerlo en mis propias fuerzas, pero lo único que voy a cosechar es frustración. Por eso es tan importante que vayamos a la palabra de Dios, por eso es tan importante que traigamos los versículos, porque es la palabra de Dios y el Espíritu Santo morando en nosotras que nos ayuda a cambiar nuestra mente. Porque como dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, Romanos no dice en vano, Romanos 1 al 3 dice, mira, no se dejen amoldar a este mundo, a este siglo, sino transformen su mente por esa renovación que se logra con la palabra de Dios. Y ninguna, y el versículo 3 lo incluyo, porque es que dice, y no, ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, que ahí vemos el orgullo versus la humildad. O sea, piensa de ti con cordura, para que nosotros podamos ir a esa palabra, renovar el entendimiento y decir, no, esto es Dios que lo dice, y poder entonces llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo, porque es que hoy hay tantas opiniones, tantos criterios, que si nosotras no tenemos un ancla firme, si nosotras no tenemos dónde cimentarnos, nosotros vamos a ir de aquí para allá y no vamos a estar claras cuando nosotros tenemos que decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo siempre digo, cuando las situaciones son difíciles y las cosas no salen de acuerdo a como dice la palabra de Dios, mía es la confusión, de Dios es la sabiduría. O sea, yo soy que estoy haciendo lo que no debo. Porque la palabra de Dios es luz, es verdad y es buena. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea que lo que Dios dice es para nuestro bien. Sí, y nosotras como no podemos obviar que vemos en nuestra sociedad las consecuencias desastrosas de no llevar a cabo el mandato de Dios y el orden establecido por Dios. Realmente nuestra soberbia, nuestra falta de humildad de decir, no, lo que yo pienso, mi idea, Señor, como que mi idea está un poco mejor que la tuya. Entonces vemos las consecuencias en las iglesias, en las familias, últimamente en nuestra sociedad, cuando nosotros damos la espalda al diseño de Dios, a lo que Dios ha establecido, que sus planes son más altos que los nuestros, sus caminos mejor que los nuestros. Entonces, cuando vivimos de esa manera, pues entonces cosechamos consecuencias tan desastrosas. ¿Y cuáles son entonces, Patricia, esos mandamientos específicos que encontramos en la Biblia que nos causan tanta aversión a veces y que no queremos creer lo que dice la palabra? ¿Cuáles son esas verdades bíblicas acerca de la sumisión en el contexto del liderazgo masculino en el hogar y la iglesia? Tenemos unos cuantos, entonces vamos a ir desarrollándolos. Yo los tengo aquí, yo los copié, ¿verdad?, de la Biblia. Efesios 5, que es clave, que dice que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. O sea, el mandato es clarísimo. Y como yo digo, es como el 101 de matrimonio esposa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Y luego te dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo y que la mujer respete a su marido. En Colosenses se ve el mismo mandato, dice de una forma más resumida, mujeres, Colosenses 3:18. Mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y una pregunta que surge mucho, que aparece en Primera de Pedro 3, cuando muchas mujeres dicen, pero es que mi esposo no es cristiano, yo estoy casada en yugo desigual, ya me convertí después. Bueno, Pedro aquí dice, mira, asimismo, como viene hablando de unas relaciones un poco opresivas anteriormente, ustedes, mujeres,
estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. O sea, si tu marido es desobediente, ahí vamos a decir, con más razón, porque ese es tu campo misionero, tú te lo puedes ganar para Cristo. O sea, el que él no sea creyente no anula los roles y las funciones que Dios tiene preparados para un hombre y una mujer dentro de un matrimonio. Y en Tito, que es un pasaje que nosotras trabajamos mucho aquí en Aviva Nuestros Corazones, las maestras deben enseñar, las maestras del bien son maestras que enseñan lo bueno y deben instruir a las mujeres a amar a sus maridos y a estar sujetas a ellos. Eso es en cuanto al hogar. En cuanto a la iglesia, porque quizás muchas mujeres creyentes entienden eso, pero en cuanto a la iglesia, ya es otro tema. El liderazgo de la iglesia es un liderazgo masculino. Y aquí tengo que, porque si vamos a dos pasajes, en 1 Timoteo, en el capítulo, el capítulo 1, a partir del versículo 9, comienza a hablar cosas para las mujeres, de cómo debe ser nuestra vestimenta, de cómo debemos respetar esa autoridad masculina dentro de la iglesia. Pero en el capítulo 3, en el versículo 1, comienza a dar los requisitos de los pastores. Entonces, es interesante que dice, palabra fiel es esta: si alguien anhela, aspira al cargo de obispo, de anciano, de pastor, desea una buena obra, es una buena obra desea. Pero oye la característica de ese pastor. Un obispo masculino debe ser marido de una sola mujer. Entonces, es obvio que es un hombre masculino, sobrio, prudente, que sepa gobernar su propia casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y en Tito, Pablo le dice a Tito que organice las iglesias en la isla de Creta y le dice: yo te dejé en Creta para que tú pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos, y es otra vez la misma palabra, ancianos, obispos, pastores, en cada ciudad como te mandé, y lo designaras si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, es las características que Dios da para los pastores en la iglesia son masculinas. Entonces, a las mujeres y a los hermanos en general le dice: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, hay una relación clara en esas dos esferas, tanto en el hogar como en la iglesia. Y yo te voy a hacer una historia. Hace muchos años, en una situación donde había una mujer corriendo para presidenta de una de las potencias grandes del mundo, yo llamé a una hermana, yo llamé a la hermana Susan Hunt, porque me chocaba tanto. Yo decía, pero ¿cómo debemos nosotros pensar acerca de esto? ¡Wow! Y ella habló donde la palabra de Dios hablaba y cayó donde la palabra de Dios callaba. Ella me dijo muy sabiamente: mira, Patricia, la palabra de Dios es clara en dos esferas, en el hogar y en la iglesia. Y yo entendí que ella no me iba a decir nada que no estuviera ahí, que no fuera lo que está específicamente determinado. Y sobre todo hoy, donde tantas mujeres ejercen liderazgo en tantas otras esferas, donde queda como un tema de libertad cristiana, porque la mujer es igual al hombre en dignidad y en valor. Las mujeres estamos muchas veces más preparadas que los hombres. Las mujeres están en el mercado de trabajo y tienen posiciones de liderazgo y de autoridad. Lo que yo sí entendí es que cuando yo puedo hacer esas cosas, yo eso debo sujetarlo a otros principios bíblicos que deben de llevar a cabo, deben ayudarme a tomar esa decisión. Yo puedo gobernar un país, bueno, quizás, yo sé que yo no, pero quizás haya mujeres con mucha más capacidad que los primeros mandatarios y pueden hacer una buena labor, una excelente labor. Pero yo tengo que preguntarme si yo soy una mujer casada, si tengo niños pequeños, cómo va a lucir eso en mi casa, si yo voy a alterar todo lo que para Dios es prioritario en cuanto a mi primer círculo
de influencia y de trascendencia. Porque ¿de qué me vale? La Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? Y yo te lo voy a poner ahora en este contexto. ¿De qué me vale a mí salvar mi país si yo pierdo mi familia? Bueno, Dios me dio la responsabilidad de este primer núcleo que es para mí. Entonces yo no puedo tomar la decisión por esa mujer, pero la mujer cristiana tiene que poder ir a la palabra, buscar directrices en otros versículos y en otros pasajes que hablan de su rol y de su papel como mujer y su legado, y buscar consejo también. Entonces, en ese sentido, esas son las dos esferas donde eso está, vamos a decir, blanco y negro. Para nosotras como mujeres, el hogar y la iglesia. Sí. Sí, es difícil. Y yo creo que a las hermanas que quizá les cuesta todavía entender esto, tenemos que creer que Dios es un Dios de diseño y su diseño siempre es bueno. Hay cosas que están diseñadas para algo y la usamos para otra cosa. Yo puedo tomar un cucharón de madera para jugar béisbol y probablemente yo le dé algunas pelotas que me lancen con eso, pero no está diseñado para eso. Ahora, si yo estoy cocinando y voy a mover el arroz que comemos mucho aquí en República Dominicana, va a funcionar perfecto mi cuchara. Un bate probablemente no. Entonces, es cuestión de diseño. Y el diseño de Dios es idóneo, es perfecto y encaja y funciona. Entonces, nuestro papel como mujeres, y yo sé que tenemos muchas veces, Patricia, la sociedad, las influencers, Google, influye más en nosotras que la misma palabra de Dios. Y lo vemos como que no, eso fue para ese entonces. Eso fue, tú mencionabas el versículo de los Corintios, creo. Eso para los corintios, eso era en esa ciudad. Eso no se aplica a nosotros en la iglesia ahora. Estamos más modernos. Ya el Señor, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hombre, ni mujer. Y ponemos muchas excusas. Pero Y sacamos de contexto versículos. Cuando en la escritura es muy clara y no queremos ser insensibles, pero sí queremos ser sensibles a la palabra y qué nos enseña y aceptarla con humildad. Y si tú no estás ahí en ese punto donde tú puedas entender, mira, yo todavía no lo creo, acércate al Señor en oración y yo sé que Él te va a ayudar a poder aterrizar esos conceptos y sobre todo a creerlos por fe, no necesariamente a entenderlos, sino a creerlos por fe y sabiendo que sus planes son mejores. Entonces, hablando de la oración, Patricia, ¿qué papel entonces tiene la oración, el estudio bíblico personal de la palabra, en la práctica de nuestra sumisión en el día a día? Yo creo que no pudiéramos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Así es. Yo lo decía anteriormente, Dios nos dejó su palabra y el Espíritu Santo. Y como siempre Nancy dice siempre, todo lo que me hace necesitar a Dios es una bendición. Entonces, la confusión o la resistencia de nuestros corazones debe ser motivo de llevarnos a clamar a Dios y decirle, Señor, mira, abre mis ojos, yo rindo esto delante de ti. Yo no te tengo que explicar cuánto me molesta. Yo no te tengo que explicar como yo grababa, el volcán en erupción que yo tengo adentro, que emana cenizas cuando me tocan este tema, no me gusta. Pero, ¿qué hace la mujer creyente que quiere buscar la voluntad de Dios? Que Dios nos ponga ese espíritu de los bereanos, revisar esas cosas, a ver si esas cosas son así. No tienes necesariamente que llevarte de mí ni de Yamel. Toma esos versículos que citamos, coge la palabra de Dios, estudia, tú, búscalos y ve lo que significa, vete a los idiomas originales, al hebreo, al griego, llega a tus propias conclusiones y órale al Señor, órale mucho, que te haga de ti esa mujer conforme a su corazón, que edifica su casa,
porque la palabra de Dios dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Nosotros no queremos ser esa mujer necia. Yo sé que tú no quieres ser esa mujer necia, pero sabemos la naturaleza que tenemos. Entonces, por eso es que nosotros sabemos, como dice la Escritura, yo creí, por lo cual hablé. Hasta que yo no haga una convicción mía, yo voy a ir de aquí para allá como una veleta. Y es Dios quien obra en nosotros el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros debemos poner diligencia, como dice Pedro. Ponle diligencia a tu fe, virtud, conocimiento, y entonces parte de eso es conocimiento. Nosotros tenemos, como decíamos, transformar nuestra mente, conocer esa palabra, que es donde Dios nos dejó revelada su perfecta voluntad. Entonces, claro que sí, orar es clave, y cuando nosotros vemos esas luchas, eso debe llevarnos a clamar más al Señor, pero rindiéndole esas áreas y decirle, mira Señor, aquí estoy. Como siempre decimos en las conferencias Mujer Verdadera, con ondear ese pañuelito blanco que dice, sí Señor, lo que tú digas, no lo que yo digo, porque a la larga nos confundimos y creemos que estamos sometiéndonos al marido o al pastor o a la autoridad que sea, cuando en realidad el que se sujeta a la autoridad se está sujetando a la autoridad de Dios, que estableció esas personas como autoridad para nuestro bien, para nuestra protección muchas veces, Yamel. Así mismo es, Patricia. Y digamos, las hermanas están con nosotras todavía, llegaron hasta ese punto, no se han ido, están aquí y le piden al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero entender esto, que nosotras debemos someternos. Sin embargo, no podemos ignorar estos desafíos, porque vivimos en un mundo claramente opuesto a lo que Dios manda, que un mundo que promueve la independencia y la igualdad absoluta en todos los ámbitos, en todas las esferas. Entonces, vamos a enfrentar desafíos. ¿Cuáles son y qué podemos hacer, Patricia? Bueno, vamos a enfrentar muchos desafíos, muchas veces no solamente de afuera, sino de adentro. A veces pensamos, bueno, si yo me someto, todo me va a salir bien, porque ahora este hombre se va a estar feliz. No, no necesariamente. Y va a ser lo que veces yo quiero. Cuando tú estás haciendo la voluntad de... sí, va a ser lo que yo diga. Cuando hacemos la voluntad de Dios, las cosas se ponen a veces más difíciles, porque tenemos un enemigo que está vivo y activo. Y no solamente vamos a recibir presión o críticas de personas que no entienden, pero nosotros tenemos que saber que nosotros vivimos una vida que es contracorriente, es como el salmón. El salmón nada contracorriente hasta el día que muere y llega al lugar de donde partió. Entonces no podemos esperar que, como dice la Biblia, muchas veces los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Yo lo que tengo que, por eso es que la convicción es tan importante, de que nosotras hagamos el estudio y lleguemos a la convicción nosotras de que eso es así. Porque cuando tú actúas por convicción, aunque tú recibas crítica, tú vuelves y dices, no Señor, esto es como tú dices. Muchas veces, Yamel, yo voy a Génesis 1 en mi mente y a Génesis 2. Y cuando me veo que estoy adentro batallando, digo, no Señor, yo fui creada ayuda idónea para este hombre. Yo tengo que acordarme de mi posición. Él es la cabeza, yo estoy bajo autoridad. Entonces me refresco todo ese 101, ¿verdad? Como el libro Mujer Verdadera 101, que es tan excelente, para poder enfocarme, porque es contracorriente, no es que va a ser fácil. Dios nunca dijo que el camino en este mundo iba a ser fácil, porque después que el pecado entró en el mundo, hay una dificultad, tenemos un enemigo, mira, tenemos 3 enemigos, Satanás, nuestra carne y el mundo. Entonces, eso es una batalla. Por eso Efesios nos dice, ponte toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo estado firme, entonces hacer la voluntad de Dios. O sea, la palabra de Dios es clara y nos advierte. Sí. Patricia, ya estamos llegando al final del programa, y antes de que nos des, si quieres decir algún otro comentario, queremos reconocer que en un mundo, ¿verdad?, perfecto, esto se daría perfectamente. Pero estamos todos lidiando con nuestra pecaminosidad, y quizás a ti te ha tocado una situación difícil o peligrosa con un hombre que
está ejerciendo su autoridad de manera no bíblica o de manera incluso agresiva o ilegal. No queremos que termine este programa sin antes decir que eso no es lo que estamos hablando aquí. Queremos todo hacerlo bajo el marco de la palabra de Dios, donde todos, que no va a ser de manera perfecta, pero sí tenemos el deseo entonces de hacerlo de una manera bíblica y sumisa, pero no estamos diciendo que apoyamos el abuso ni mucho menos. Entonces, Patricia, ¿tienes algo más que decir? Bueno, y en ese sentido, asimismo, hay esferas de autoridad donde acudir cuando eso es así. De ninguna manera apoyamos ese tipo de opresión, vamos a decir, o de abuso. Y es muy bueno saber, como tú decías, que en un mundo perfecto todo esto fuera así. Pero Dios nos tiene en un proceso de restauración hasta que lleguemos a esa imagen perfecta, ¿verdad? Esa imagen del Hijo. Y mientras más contemplemos a nuestro Señor Jesucristo, más vamos a desear parecernos a Él. Entonces, como mujeres, miremoslo a Él, miremos cómo se conducía en los evangelios, leamos, aprendamos y digamos de Señor, es a ti que yo me quiero parecer, menos de mí y más de Cristo. Y tenemos ese tallercito especial en la sumisión, tanto en el hogar como en la iglesia. Y hay un versículo que a mí me da mucho aliento, Yamel, cuando veo cuán corta me quedo de tantas cosas, porque yo digo que mientras más uno avanza en la vida de fe, más corto uno se queda. Y es Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice que Pablo, él dice, yo estoy seguro que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, yo estoy segura que la obra que el Señor está haciendo en mí, Él la va a llevar a cabo. Claro, va a ser hasta el día de Jesucristo y Él la va a llevar a cabo a través de muchos medios, pero Él la va a llevar a cabo. Entonces hay veces que mejor decimos, sí Señor, me rindo, aquí estoy, como tú digas, en obediencia, en sujeción, porque es algo del corazón, es algo voluntario de sujetarnos a ese Dios y a su palabra que nos amó tanto, que envió a su Hijo y ese Hijo en obediencia y en humildad se sujetó y obedeció. Entonces, que esta enseñanza caiga, ¿verdad?, en un buen terreno y que las mujeres abracemos esto hasta ese día en que el Señor haya completado esa obra en nosotros. Amén. Bueno, Patricia, si puedes, por favor, concluir en oración. Yo sé que como cristianas, mujeres de la palabra, queremos obedecer la palabra, aunque a veces nos cuesta. Entonces, ora por aquellas hermanas, por todas, que quizás nos cuesta dar este paso de obediencia o que luchamos diariamente por ser mujeres sumisas, pero que realmente nuestras relaciones estén ambas, tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre, estén caracterizadas por humildad, respeto, amor, que podamos glorificar a Cristo como familias, como iglesias, y que podamos estar de acuerdo a ese estándar superior, ¿verdad?, al nuestro, que es el estándar de Cristo. Amén. Amén. Oremos. Oh Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por la preciosa oportunidad que tenemos en esta mañana de presentarnos delante de ti y traer la verdad de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos por eso, Señor. Nuestras almas te bendicen y reconocemos que el colocarnos bajo autoridad es una muestra de tu amor, de tu protección, de tu cuidado por nosotros. En ninguna manera, Señor, decimos que esto es para nuestro mal, para nuestro detrimento, es para nuestro bien, para nuestro florecimiento y para nuestra protección de tu parte hacia nosotras como mujeres, reconociendo que somos un vaso más frágil y que tú tienes un cuidado amoroso y tierno de nosotras como nuestro Padre. Gracias por el ejemplo de Jesucristo, Señor, que vino a modelar y vino a esta tierra para que viéramos, oh Dios, una persona igual que nosotras, pero sin pecado, y donde pudiéramos ver y entender cómo eso iba a lucir en la vida, en este planeta caído. Gracias por cómo Él se humilló, obedeció, se entregó y vino feliz voluntariamente a hacer tu voluntad
poniendo delante el gozo delante de Él. Ayúdanos a nosotras, a todas las que estamos escuchando esta enseñanza, a vivir, Señor, a rendir nuestros corazones. Y como decía ese texto, por ese gozo puesto delante de nosotras, sabiendo que algún día tú harás esa obra perfecta y te veremos cara a cara, y que también estaremos modelando a otros lo que tú deseas que modelemos, para que otros anhelen tener lo que nosotros tenemos y puedan vivir para lo que nosotros vivimos, que es la gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo. Una vez más, Señor, te lo rendimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén. Muchísimas gracias. Y siempre queremos dejarles con una verdad bíblica en la que estamos arraigadas, y se encuentra en Filipenses 2, la mencionamos varias veces hoy. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén y amén. Bueno, hermanas, queremos también recomendarles el recurso de 30 días por el manifiesto de la mujer verdadera. Este material luce de la siguiente manera: se ha dividido en 30 días. Cada día vas a encontrar una declaración, los versículos bíblicos que corresponden a esa declaración, y un espacio donde puedes escribir cómo el Señor va hablando a tu vida. Así que puedes adquirirlo en nuestra página web avivanuestroscorazones.com. Y bueno, Patricia, muchísimas gracias por desglosarnos este tema con tanta gracia, y de verdad que invitamos a las hermanas a conectarse la semana próxima. Hasta luego, un placer. Bye bye. Dios te bendiga. Bye bye, Patricia. Gracias. Adiós.